Mi nombre es Jesús Farías, soy diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, en primer lugar agradecer por la invitación al Partido Morena, que nos abrió sus puertas a ese gran instituto de formación política, que es una gran conquista no solamente del Partido Morena, sino de todo el pueblo mexicano para la formación de la conciencia, y nos invitaron para compartir las experiencias. Nosotros venimos acá humildemente a explicar cómo hemos resistido una agresión brutal del imperialismo norteamericano y cuál es nuestra visión del socialismo. Llamamos nosotros el socialismo bolivariano del siglo XXI, y también nuestra expectativa en relación a los cambios tan importantes que se están dando en la región latinoamericana y caribeña. Y estamos muy contentos del recibimiento y siempre muy agradecidos con nuestros hermanos y hermanas mexicanas. En primer lugar, decir que este proyecto surge en medio de una crisis internacional, mundial, de este modelo, el modelo socialista que existió en Europa, modelo soviético de Europa del Este, que algunos lo llaman así, acaba de derrumbarse, y cuando muchos ya habían lanzado las banderas del socialismo, las habían arriado, nosotros las asumimos con mucha fuerza, con un gran líder, que fue el comandante Chávez. Entonces este socialismo tiene muchos elementos del socialismo clásico, el mismo que creó Carlos Marx con Federico Engels y que desarrolló Lenin, pero también tiene cosas y elementos y aspectos novedosos, muy relacionados con nuestra historia, con nuestras raíces históricas, el pensamiento del libertador Simón Bolívar y la visión de la revolución en un mundo que en el siglo XXI experimenta grandes cambios. El comandante Chávez lo definió como la fusión del bolivarianismo y su visión de independencia, de repúblicas independientes al servicio de la gente, el cristianismo con su enorme sensibilidad social. Me refiero al cristianismo originario, no al que practican las grandes élites de la iglesia, y el socialismo como sistema de justicia, de participación de las masas populares, de ejercicio del poder a través del pueblo, de protagonismo popular en lo político, en lo económico, en lo social, y por supuesto el tema de la ética, una ética de altísima moral, de valores fundamentados por la cooperación, la solidaridad. Esa es la visión que tenemos nosotros de ese sistema, y eso no se puede construir en condiciones de dependencia, como la ha tenido América Latina y el Caribe en los últimos 150, 200 años, dependiendo del imperialismo norteamericano. Entonces, es un gran desafío. Hemos observado que hay grandes conflictos, contradicciones y desafíos que hemos tenido que superar. Vendrán otros, quizás más complejos que estos, pero lo más importante es que, sobre todo el comandante Chávez, sembró en el pueblo venezolano una altísima conciencia que garantiza voluntad inquebrantable de lucha y decisión, una gran determinación por batallar en función de las conquistas de la revolución bolivariana, y eso nos permite ver con mucho optimismo el futuro. Y bueno, dentro de esta lucha el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha caracterizado por su gran batalla, sacrificio, vanguardismo y asumir grandes retos y salir adelante. Nosotros decimos que toda revolución genera su propia contrarrevolución, y esta siempre viene aupada, diseñada, financiada, apertrechada desde el exterior, desde Washington para ser más preciso, y de naciones satélites. En el caso venezolano, en el pasado reciente, Colombia, que fue una base de operaciones de desestabilización muy importante contra nosotros. Entonces toda revolución tiene que estar preparada para defenderse. Desde el comienzo fue así. Al comandante Chávez le dieron un golpe de Estado a los 3 años de haber conquistado la presidencia, y el pueblo lo repuso en el poder, y esa es la clave, la enorme fortaleza del pueblo venezolano, siempre muy unido en torno a una causa, y nosotros hemos desarrollado el mismo origen del comandante Chávez
hizo esto mucho más fácil, lo facilitó mucho este elemento, la unión cívico-militar. Es imposible defender una revolución si no se tienen instrumentos de batalla, armas para ellos. Y bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una altísima conciencia bolivariana, chavista, antiimperialista, socialista, así como las Fuerzas Armadas en las naciones capitalistas, dirigidas por la burguesía, responden a sus intereses. Nuestras Fuerzas Armadas también responden a intereses, en este caso, los del pueblo. Entonces, aquí hemos podido nosotros contar con la unidad de un pueblo que ha podido desplegarse y luchar, batallar por la independencia, algo tan sagrado como eso, que la hemos sabido comprender en su justa dimensión ahora con la Revolución Bolivariana y con el rescate de Bolívar que hizo el comandante Chávez. Entonces eso requiere de organización. Para poder luchar tienes que organizarte y sobre todo para poder luchar necesitas conciencia, para resistir, para asumir enormes sacrificios. Quizás más adelante vamos a hablar, pero lo que hemos transitado nosotros 4 o 5 años han sido gigantescos sacrificios materiales y sociales producto de un bloqueo brutal contra nuestro pueblo. ¿Y quién le ha dado eso al pueblo venezolano? Tanto la organización como la conciencia. El Partido Socialista Unido de Venezuela, una gran vanguardia, que tenemos problemas en proceso de construcción. Todos los proyectos tienen desafíos, problemas y deben superarlos. Pero en esas tareas cruciales hemos cumplido con éxito. Algunos dicen que con excelencia, yo diría que con éxito, esa tarea. Resistir significa el pueblo en la calle, deteniendo cualquier intento de violencia y terrorismo callejero que han organizado fuerzas políticas subordinadas a los Estados Unidos, como en el pasado. Eso lo aplacamos de lleno. Resistir la guerra económica y organizar políticas sociales para que le llegue lo poco que puede con los escasos ingresos o deteriorados ingresos por las sanciones imperiales. Eso lo hace el pueblo con el Partido Socialista al frente. Resistir la pandemia. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela con sus militantes estuvo en la vanguardia de todos esos temas. Bueno, en proceso educativo, un proceso de organización que nos permite ese despliegue. Una resistencia muy exitosa. Producto de esto, tenemos un gobierno consolidado, tenemos una soberanía mucho más sólida que hace 3, 4, 5 años, donde se desató un ataque brutal y tenemos gran optimismo. Hemos ganado elecciones, hemos ganado la paz, hemos ganado la tranquilidad, la convivencia pacífica, tenemos un sistema democrático en marcha, es decir, tenemos un escenario totalmente distinto al que nos planteaban las fuerzas de la derecha, de nuevo, direccionadas por la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Planteaban invasión militar, planteaban una guerra civil y no planteaban, sino que ejercían un desconocimiento absoluto de las normas de la democracia venezolana. Entonces ahí está el resultado. Esa es una manifestación, en primer lugar, de la victoria de nuestro programa y nuestra visión. Nosotros decíamos diálogo, paz, convivencia, encuentros entre los venezolanos, como se ventilan todos los problemas en un sistema democrático. Ellos planteaban otra cosa. Bueno, ahí está quién ganó, cuál agenda ganó, se impuso al final. Y lo otro es una capitulación de ese programa de guerra, no solamente de la derecha. La derecha está sentada allí representando a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con su arrogancia, por supuesto, no es capaz de asumir una derrota catastrófica que han sufrido en Venezuela. Una derrota muy categórica en este caso, y le hemos arrebatado algunas concesiones en las negociaciones que, por cierto, se están dando aquí en México, y tenemos que agradecer al gobierno y al pueblo mexicano, especialmente al presidente, por su generosidad y toda su actuación de altísimo nivel diplomático para que esto conduzca a algunos avances que son necesarios para que el país restablezca su
normalidad. El hecho de que nos devuelvan dinero, o por lo menos hayan prometido eso, de los que nos tienen confiscados fuera del país, 3.000 millones, de más de 25.000 que nos tienen confiscados fuera, ya eso es un elemento, algo que le estamos arrebatando de una política de asfixia financiera. Esto trae una enseñanza consigo. Para arrebatarle algo al imperialismo tienes que derrotarlo. Para llevar al imperialismo a la negociación, después de aplicar una política de guerra, tienes que derrotarlo. Al menos en esa batalla tienes que derrotarlo. Y eso es lo que ha sucedido. Y nosotros estamos muy orgullosos de eso porque le hemos brindado a nuestro pueblo la oportunidad de seguir desarrollando un proyecto político. El pueblo sabe, porque lo ha vivido en el pasado, que la única forma de poder concretar sus grandes reivindicaciones históricas, mejores salarios, mejor empleo, protección social generalizada, vivienda, educación, salud, pero más allá de estos servicios y estos beneficios, la posibilidad de ejercer el poder directamente, de ascender desde el punto de vista político y social en una nación, eso solamente se lo va a brindar el chavismo. Y nadie en el pueblo puede pensar que una fuerza que ha hipotecado su futuro a un poder extranjero, una potencia extranjera, va a gobernar en función del pueblo. Y eso se ha revelado en las recientes elecciones, en las encuestas que se ven en nuestro país y en la dinámica política. Sus llamados, los de la derecha golpista, no tienen absolutamente ninguna posibilidad de movilizar a sus potenciales electores. Y en cambio, bueno, el chavismo sigue en la calle. En una revolución, el pueblo tiene que estar en la calle. Sin ánimo de querer dar lecciones a nadie, pero para nosotros el aprendizaje fue muy claro en el sentido de que la movilización popular tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente. El pueblo movilizado es la mayor disuasión para cualquier aventura golpista. Eso lo logramos nosotros. Y lo logramos porque el pueblo realmente se asume como sujeto de un proyecto. Cuando no hay eso, sino que el proyecto político se convierte en una forma de gobierno, solo en una forma de gobierno, no lo vamos a criticar. Yo creo que eso también tiene sus aspectos positivos, pero siempre se corre el riesgo de que cuando se va mucho más allá o se excede ante los límites que establece de manera arrogante el imperialismo yanqui, entonces enseguida viene el zarpazo, viene la reacción, viene el chantaje, viene el tutelaje, y es difícil resistirse a eso cuando no se tiene una fuerza de esa naturaleza. Y bueno, lo otro es que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales pueden decidir cualquier tipo de proyecto en una coyuntura muy difícil, en una contingencia muy complicada. Eso ocurrió en Bolivia, eso ha ocurrido recientemente en Perú y seguirá ocurriendo en el futuro y ha sucedido en diferentes países con dramáticos desenlaces. Tú tienes que tener una Fuerza Armada realmente institucional, que defienda al pueblo, que defienda la soberanía y que defienda las leyes, y no a unas élites, y que no se deje chantajear o influenciar por los poderes imperiales. Esos dos elementos son básicos, y así como los gobiernos de derecha y en un sistema burgués ejercen su hegemonía, su poder prácticamente absoluto, bueno, un gobierno popular, un gobierno que aspira a la independencia de la nación, tiene que tener también una hegemonía, y no para oprimir a nadie en particular, que sí hacen ellos con su hegemonía, sino precisamente para defender lo que se ha conquistado. Entonces yo creo que por ahí van las cosas. Estar en capacidad de defenderse, y se puede definir eso en términos generales, estar en capacidad de defenderse, y eso se traduce en esas cosas. Y el elemento fundamental está acá, en la conciencia del pueblo. Eso es lo que te da convicción, eso es lo que te da ánimo, eso es lo que te da motivación, ese es el motor que enciende, que enciende un gran movimiento en búsqueda de sus objetivos. Bueno, ya hace 200 años, un poco más de 200 años, el libertador Simón Bolívar veía la necesidad de unirnos como naciones. Decía que habíamos conquistado la independencia y éramos repúblicas ahora independientes, pero éramos sumamente frágiles. Primero, para seguir resistiendo frente
al colonialismo español y segundo para defendernos frente a un imperio que se alzaba ya, daba sus primeros pasos, el imperialismo norteamericano. Decía con palabras casi textuales, los Estados Unidos están destinados por la providencia a sembrar la América de miseria en nombre de la libertad. Es una gran nación expansionista. Ustedes tienen aquí una historia realmente trágica al respecto y de invasiones. No hay una sola nación en América Latina y el Caribe que no haya sido víctima de una invasión, de un genocidio, de una guerra civil auspiciada por sus organismos de inteligencia o antes de la CIA, directamente por el gobierno. Un genocidio, un magnicidio, asesinato de cualquier tipo, golpe de Estado. Esa es la agenda de ellos, su patio trasero. Nunca le han dedicado el interés que le han dedicado al Medio Oriente, Europa, etcétera, pero lo asumen como su patio trasero y así nos han tratado. La única manera de que como naciones podamos desarrollar nuestros proyectos, en este caso proyectos populares, es uniéndonos. Si nosotros vemos la Europa con todas sus instituciones y todas sus fortalezas, se han unido en un mundo globalizado, es mucho más urgente que en cualquier otro momento para poder avanzar. China busca también integrarse en regiones y bloques comerciales. Los Estados Unidos en el norte incluso crearon la OTAN para poder desarrollar todas sus aventuras militaristas y guerreristas. Bueno, nosotros sí queremos desarrollarnos y eso es algo que nos dicta la experiencia de una manera muy notable y amarga también, es que tenemos que unirnos. Y en este sentido, yo quiero felicitar al presidente López Obrador porque, bueno, le ha impreso un dinamismo que ha revivido a la CELAC, que es un gran proyecto integracionista y que estaba prácticamente en terapia intensiva. Después del repliegue de las fuerzas populares en la región, estamos viviendo un nuevo momento y bueno, creo que esas son enseñanzas de las cuales tenemos nosotros que aprender cómo complementarnos como naciones desde el punto de vista económico, con todas nuestras potencialidades, cómo ponerlas al servicio de nuestras naciones y de todas las naciones, cómo poder diseñar agendas y programas que puedan impactar positivamente a todas las regiones, sin interferir en los asuntos internos de otros pueblos y sin aprovecharse de las dimensiones y de la fortaleza y perjudicar a los más pequeños. ¿Cómo podemos nosotros construir un ente político que en el contexto internacional haga valer los intereses propios de nuestra región? ¿Cómo sobre esa plataforma nosotros exploramos en este mundo tan complejo y lleno de tantas dificultades hacia otros horizontes distintos a ese centro de gravedad que nos impusieron por siglos en el norte de la región? Y buscamos otro horizonte donde existan nuevas posibilidades y nuevas alternativas para otro tipo de desarrollo, para otro orden mundial distinto al de la hegemonía que se instauró en la década de los 90 después de la disolución de la Unión Soviética, que garantizaba un mínimo de equilibrio a esa voracidad del imperialismo norteamericano. Esos son los planteamientos que tenemos nosotros a comienzos de siglo, en lo que llaman la primera onda progresista. Hubo experiencias de las cuales nosotros tenemos que seguir aprendiendo y profundizando. Pero es una tarea fundamental. Si los gobiernos nacionales no salen de su agenda estrictamente y de su política dirigida exclusivamente a los asuntos nacionales, va a ser muy difícil que incluso esas naciones, con el mayor esfuerzo que puedan hacer, puedan lograr algo sustentable en el tiempo, irreversible en el tiempo y que sea de alto beneficio para el desarrollo de esos países, incluyendo para el bienestar de sus pueblos. Tarde o temprano vendrá alguna situación, alguna coyuntura, alguna incidencia que revierta esos avances. Hay mucha fragilidad. Somos países todavía muy pequeños, con escaso nivel de desarrollo, que solos no podremos hacer mucho en función de nuestros intereses históricos. La dominación
de una élite que hemos vivido nosotros y sufrido a lo largo de siglos, una élite nacional que tiene vínculos muy estrechos de subordinación con potencias imperialistas, ha ocurrido solo por el hecho de que han podido imponer su visión, su ideología y sus intereses. Un gran pensador como fue Carlos Marx decía, la ideología dominante en cada época es la ideología de la clase dominante. Si eso ocurre así, y la dominación implica el ejercicio del poder exclusivo y el sometimiento, incluyendo el sometimiento material a la pobreza, a la depauperación, lo cual se traduce en grandes desigualdades. Si eso es así, porque han conquistado nuestras conciencias y las conciencias de las masas, obviamente nosotros tenemos que deslastrarnos, liberarnos desde el punto de vista ideológico. En el ámbito de la ideología se da una gran batalla, una gran contienda, la lucha de las ideas, como la llaman por ahí, y esa es vital. Ese es el punto estratégico más importante, más significativo. No es lo único, obviamente, no podemos concentrarnos en eso exclusivamente, pero tenemos que dedicarle buena parte de nuestras fortalezas y tiempo a eso. Ese planteamiento de López Obrador es absolutamente válido para todas las naciones. No podremos nosotros avanzar en lo que queremos, pues. Naciones democráticas, naciones de bienestar, distribuidos de manera equitativa, sacar de la pobreza a millones y millones de personas, abrir los espacios para el ejercicio del poder. No lo podremos hacer si el pueblo no está convencido de eso, no sabe cómo hacerlo, no tiene las herramientas, el conocimiento, las ideas, las convicciones, la ética, la moral suficiente para abordar eso. Entonces es una tarea de generaciones, no la vamos a cumplir en un día, ni en pocos años, es de generaciones. Pero los primeros cambios ya se expresan en la lucha cotidiana y se expresan en grandes transformaciones. México es una expresión muy clara de eso, sometido a una dictadura que llamaban perfecta, y esa dictadura perfecta incluía también el ejercicio de una dominación, de la psicología de la masa. Bueno, este es un proceso de liberación que no solamente tiene que ver con un aula de clase y con una conversación y con un ejercicio pedagógico que podamos desarrollar a través de un programa, tiene que ver con la lucha. La lucha es una fuente fundamental de ideas, de proyectos y sobre todo de desarrollo de la conciencia. El trabajo para construir un nuevo proyecto nos abre perspectivas increíbles para ir desarrollando nuestras convicciones. Solo la idea no nos va a hacer libres. La idea tiene que estar acompañada por un hecho práctico, por una lucha cotidiana, cada vez más organizada, lo que llaman por ahí la praxis. Es decir, la conciencia, la conjugación de la idea con la práctica revolucionaria. Entonces ahí estamos nosotros. Creo que estamos en sintonía con ese planteamiento que hace el querido presidente López Obrador.